La movilidad eléctrica es mucho más que coches y cargadores. También hay una parte súper importante que es toda la movilidad eléctrica sobre dos ruedas, ¿no? Porque mucha gente se desplaza en moto y es una herramienta súper útil, sobre todo para las distancias cortas, para ser ágil. Pero yo no tengo ni idea de motos. Me gustaría aprender muchísimo más de las motos y para eso traigo un invitado aquí al podcast de Todos Eléctricos. Hoy estoy con Francisco de Bus Motors. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Muchas gracias, Lars, por habernos invitado al programa y a ver si podemos mostrar un poquito más de la movilidad eléctrica a toda tu comunidad. Pues a ver si aprendo algo, porque la verdad es que yo tengo relativamente poco conocimiento de esto y entonces tú llevas bastante tiempo con la moto eléctrica. Sí, desde 2018. Vale. ¿Y a qué os dedicáis en Bus Motors? Cuéntame en un Bus poquito. Motors, al final, lo que ofrecemos es un servicio integral que está basado en la moto eléctrica. Desde la venta, alquiler, reparación, luego tenemos laboratorio para reparar más en profundidad, porque nosotros no creemos en cambiar piezas, creemos en reparar piezas. Ajá. Y para entenderlo bien, empezó como una tienda de motos y ya es más. Ya es un proyecto gigante y lo mejor es que no tiene techo. Vale, cuéntame cómo empezó, entonces. Todo empezó con un problema. Yo tenía 16 restaurantes online, 4 restaurantes físicos y tenía mucho repartidor. Mi problema era los altos costes de mantenimiento, los altos costes de la gasolina y, por si fuera poco, todos los años tenía que renovar la flota. ¿Por qué? Porque con 55.000 kilómetros estaba totalmente averiada. Solo generaba costes. Y tenías motos de combustión, como todo el mundo. Eso es. Yo tenía, las Piaggio Liberty, la moto del repartidor por excelencia. Al final es un restaurante. Sí. Entonces decidimos probar. En ese momento de probar, conocimos diferentes marcas, diferentes distribuidores y todos coincidieron y cayeron en el mismo error. Ajá. Que se dedicaban a leer fichas técnicas sin una experiencia real y sin decir la información clara. Y dije, bueno, puesto que yo me dedico a los restaurantes, soy empresario porque he hecho prácticamente todo, importaciones, compraventa, todo lo que se te ocurra, te aseguro que ahí he estado. Dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Sí. Confié en una pequeña marca en aquel entonces, Sí. Next, y el primer año sin tener... Next Motos, que siguen funcionando y haciendo sus motos y todo. De hecho, es una de las empresas que ha sacado un 125 que corre más que la Yamaha X-Max 400, Ajá. que es una moto para el carné A2. Ajá. Y esta es siendo un 125. Lo que importa es que la experiencia eléctrica Sí. es muy superior a Sí. la experiencia de gasolina. Uh-huh. Pero empezasteis con el problema y dices, lo que necesitamos es bajar los costes de mantenimiento, Sí. porque tienes una flota de motos para repartir comidas y dices, pues vamos a probar con motos eléctricas, pero tú ya no sigues como propietario de restaurantes para eso. Ahora haces más, ahora tienes con Bus Claro. Motors todo un sistema, ¿no? Hubo un momento que realmente yo dejé los restaurantes porque me dedicaba demasiada atención las motos. Sí. Y fue cuando ya empezamos a decir, bueno, nos quedamos con una tienda, vivimos bien, Sí. los trabajadores trabajan y yo no trabajo, Sí. o vamos a llevar el proyecto al último nivel, que es hacerlo lo más gigante que podamos, hacer una red. Al final mi sueño es difundir mi marca y sobre todo mi visión. Uh-huh. Mi visión, ¿cuál es mi visión para Bus Motors dentro de 20 años? Salir a bolsa y sobre todo lo que queremos es que el cliente de una manera ética compre cualquier producto y con una vista sostenible. Pero entonces, ¿dejas de trabajar en el sector de restauración completamente? Sí. Para dedicarte exclusivamente a las motos. Exacto. Al final para mí es un sueño y sobre todo en mis restaurantes yo era apasionado de las motos. Yo he pasado por todas las motos y después de toda esa experiencia de haber tenido motos de 170 kilos, 190 caballos, o sea, de muchísima potencia, para mí es mucho mejor un vehículo eléctrico en base del uso diario. ¿Y de dónde viene esa pasión por las motos? Bueno, al final imagino que será como todos. Los hombres somos niños grandes. Sí, ¿con juguetes más caros? Con juguetes más caros y más divertidos. Claro.
Entonces, de ahí viene la moto. Al final yo soy una persona que se ha autoconstruido a sí misma, Sí. porque cualquier problema que tenía lo tenía que solucionar yo. Claro, si tú empiezas sin recursos en una familia, vas creciendo y dices, se me rompe el ordenador, lo tengo que reparar yo, se me rompe la moto, lo tengo que reparar yo. Sí. Ese aprendizaje autodidacta ha hecho llegar a donde yo estoy hoy, en ese sentido. Ahora mismo ya tenemos 6 tiendas. De hecho, la última que hemos abierto... 6 tiendas de Busmotos. Sí. La última que hemos abierto directamente, hemos comprado una empresa de referencia en Barcelona, con un concesionario a escasos metros de la Sagrada Familia y con más de 1000 metros cuadrados de concesionario. Ajá. O sea, hemos entrado por la Puerta Grande en Barcelona. Sí. Y, sobre todo, lo que queremos es seguir escalando. Queremos abrir ahora en Europa. Sí. A ver, déjame preguntarte un poco más sobre los orígenes de las motos. ¿Cuál fue tu primera moto? Mi primera moto es algo muy curioso porque yo no sé, yo tenía 15, 16 años Sí. y dijimos, bueno, ya estábamos cansados de la bici y somos 4 hermanos y 3 de ellos dijimos, sacaron las pit bikes pequeñitas, chinas, que llegó la moda y dijimos, bueno, ponemos 100 euros cada hermano Sí. y nos compramos el juguete. Sí. Así empezamos realmente. Sí. El primer día que la estrenamos la rompimos. O sea, no sabíamos conducir. En una parcela, pues te puedes imaginar. Ya. Y luego arreglarlo. Y luego arreglarlo. Al final ahí empieza mi andadura y mi pasión. Porque Sí. veo que luego mis necesidades personales de movimiento, de trabajo y demás, no eran efectivo el transporte público. Entonces digo, apostar por la moto. Ya sabía Sí. conducir, pues apuesto por la moto. Y ya desde entonces todos los días voy a trabajar en moto. Sí, lo usas mucho. Yo me acuerdo, yo tuve moto cuando tenía esos 16 años también. Era un ciclomotor, ¿no? Era un Puch Maxi, que era en Dinamarca. La marca, yo no sé por qué, que más fuerza tenía el Puch, ¿no? Que eso era lo que teníamos los normales. Los que molaban tenían un Yamaha de 2 marchas, ¿no? Pero bueno, eso ya era mucho dinero para un crío de 16 años. Así que me acuerdo de ese tiempo que también compramos de segunda mano y se me estropeó al segundo día y intentar a repararlo, a aprender cómo funciona, ¿no? ¿No? Una vez lo aprendes, te das cuenta que es súper sencillo todo. Y ahora con la moto eléctrica, más sencilla todavía. Bueno, al final son 5 componentes básicos. 5, a ver. Batería, cableado, motor, los periféricos, los mandos Sí, y batería, cableado, motor, la controladora. sí. Ya está. No hay más piezas. O sea, ante cualquier problema, si no tienes ni idea, cambias todas y ya lo tienes y ya hecho. tiene. O sea, reparación segura. No tienes que buscar si esta válvula abre, no abre, porque hay mucha información. Es mucho más fácil reparar una moto eléctrica Sí. en ese sentido y sobre todo fiable. Sí. Estamos hablando que los motores eléctricos llevan desde el 1800 y pico. O sea, desde esa... Sí, la tecnología básica es conocida desde entonces. Claro, luego, ¿qué varía realmente? El precio. Si pongo un mayor precio, pongo más cobre, no se calienta, no se rompe. Si abarato costes, es cuando se calienta y se rompen. Pero al final, lo que hacemos en Busmotos, hacemos auditorías muy importantes a las marcas, probamos el producto y algo tan simple cuando me dice una marca, Fran, vamos a sacar esto, ¿qué hacemos? Yo les pido, mándame el producto, desmonto directamente todo el producto, lo dejo en el chasis y es algo tan bonito como mirar este conector. Sabemos que va a fallar porque al final es una cuestión de potencias. Si tú por el cable pasa 1 amperio, tiene que tener una determinada... Grosor y Eso es. calidad y ya está. Si tú cumples la normativa, eso no falla de por vida. Y lanzo una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas con tu batidora en casa? Buah, no me acuerdo, pero mucho. ¿Y qué coste tiene una batidora? Sí, 20, sí. 30 euros Sí, y sí. llevan 20 años funcionando. Esa es la ventaja del vehículo eléctrico, la eficiencia. La batidora. Sí. Pero ¿y la experiencia y lo rápido que va? Sí. Y entonces, esa es la teoría. Y en realidad, las motos eléctricas aguantan. Porque si lo has usado inicialmente para trabajos de restauración, que dices 55.000 o 50.000 kilómetros, ¿siguen tirando después de eso? Yo tengo flotas con motos con más de 100.000 kilómetros y más de 120.000 kilómetros. Y lo mejor es que siguen trabajando con esa misma batería. Sí. De hecho, a algún cliente se la hemos intentado comprar dándole una nueva Sí. y se ha enamorado tanto de ese vehículo a nivel personal. Sí, no lo quiero cambiar. Claro, si te estoy dando ese vehículo y te digo,
te doy uno exactamente igual, versión. No, yo quiero el mío. O sea, no, porque para nosotros sería un escaparate tremendo poder enseñarlo y decirle al cliente, oye, móntate en esta moto que tiene 130.000 kilómetros, miras cómo va, y luego, porque al final lo que pasa en el mercado es que hay mucho miedo, pero el miedo es a lo desconocido. Tú cuando se lo explicas y la gente lo conoce y sobre todo lo prueba la experiencia, todos se quedan. Por estadística, de cada 10 clientes que yo vendo una moto eléctrica, 9 repiten. O sea, el dato es abrumador. Pues sí. Y en Buzz Motors lleváis entonces no solamente Next, lleváis varias distintas marcas. Todas las marcas. Al final nosotros lo que buscamos es que tengan piezas en 48, 72 horas. Para nosotros es importante el soporte, porque si no, no estaremos dentro de 20 años. Entonces, ¿cómo trabajáis? ¿Trabajáis con marcas chinas también que os traen cosas? Españolas, estadounidenses. Ahora mismo tenemos un portafolio de 18 marcas. 18 marcas. Claro, al final, tú ten en cuenta que tú vienes a Buzz, necesitas un vehículo para moverte. Da igual que sea para moverte 2 kilómetros o para moverte 150 kilómetros diarios. Yo tengo una solución, desde 1.000 euros con 3 años de garantía hasta lo que te quieras gastar, porque al final luego hay vehículos premium que valen más de 30.000. Claro. Un cero equipado a tope ya te sale por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la cero equipada a tope no compite con una moto pequeñita. Compite con el segmento que competiría en gasolina, que valen exactamente lo mismo. No es que el vehículo eléctrico sea más caro. Vale exactamente lo mismo o incluso menos, y esto sin meter ayudas. Si comparas segmentos. Y alguien que entra y quiere buscar su primera moto así para la ciudad o lo que sea, ¿qué es lo que debería mirar? Porque yo entro y veo 16 marcas y no sabría ni por dónde empezar. Al final, lo más importante es algo tan simple como escuchar las necesidades del cliente. Nosotros cuando llega un cliente al concesionario, no le decimos, ¿qué moto te gusta? Aquí tienes, vale 1.000 euros, cómprala. No. Queremos saber para qué la va a necesitar. Porque si tú la quieres, por ejemplo, para el campo, no te voy a vender una scooter. Al final nosotros lo que hacemos es asesorar, identificar las necesidades del cliente y satisfacérselas. Y de esa manera lo que conseguimos es que la mitad de clientes renueve pasados 2 o 3 años encima con nosotros. Lo que nos genera una cartera de clientes cíclica, porque además el mundo de la moto, como tú ya bien sabes, te vicia. Tú empiezas por algo pequeño y cada vez quieres más potencia, más autonomía y disfrutar. Oye, y ya aprovechando que te tengo aquí, porque yo también me quiero meter un poco más en probar motos, que me invitan a varios eventos y digo, voy a probar. ¿Qué equipamiento debo comprar? Digo, yo me voy a iniciar en eso. ¿Qué equipamiento debo comprar para usar una moto eléctrica? Al final, yo aquí diría que la diferencia no es para una moto eléctrica o gasolina. Al final es una moto. Ambos vehículos te llevan del punto A al punto B. En este caso, yo lo que te diría es el equipamiento obligatorio. Sabemos que es solo el casco, en ese sentido, pero en caso de que tengas una caída, con unos pequeños EPIs vamos a poder realmente no hacernos daño. En ese sentido, algo tan simple como el guante, algo tan simple como una chaqueta que tenga protecciones, unos pantalones o incluso unas botas. Ese yo te diría que es el equipamiento básico, pero sí es cierto que, seamos claros, si vas a montar 5 minutos, hay mucha gente que se la juega. Yo en mi caso, no, prefiero ir protegido. Y luego están las motos con batería extraíbles o las baterías fijas, ¿no? Pero hay gran diferencia entre ellos. ¿Qué debería usar la gente? Son necesidades diferentes. Al final, la moto eléctrica es tu pequeña mascota, porque te acompaña a todos lados. O sea, al final te lleva, creces con ella. Si tienes necesidades de mayores potencias y mayores autonomías, siempre van a ser con batería fija. En cambio, si vives en un piso, pues hay alternativas con batería extraíble, ya sea con una batería, con 2 o incluso 3 baterías, en ese sentido.
pero lo importante es identificar las necesidades. Voy a hacer 50 kilómetros diarios, voy a hacer 10 kilómetros, voy a hacer 100. Y cuando la batería es extraíble, eso también añade un poco de seguridad, ¿no? No te pueden arrancar la moto y llevárselo. Sin la batería, ahí se queda. Sí, evidentemente, arrancando la moto no se la llevarían, claro. Se quitan la batería. Pero al final, los robos en la moto eléctrica no existen. No existen. ¿Por qué? Por una cuestión muy básica. El CACO, ¿qué busca? Motos que pueda despiezar y vender mañana. ¿Cuáles son las motos más vendidas en España? Pues ya sabemos cuáles son. Yo no, pero no son eléctricos, me imagino. No, desgraciadamente. Todavía. Todavía. Porque el mercado y la tendencia se ve claramente que se va a implantar. Sí. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. Estamos compitiendo con un mercado que ya lleva 30 años implantado, 30 años que ha moldeado una pasión, y al final nosotros estamos generando otra pasión. Realmente, hago enduro. Sí. Y yo antes, evidentemente, todas mis motos eran gasolina. Ahora son eléctricas básicamente por muchas cosas. Pero la experiencia, lo primero que me di cuenta, pasaron unos años, iba por un monte y empecé a ver animales. Claro, ya no los asustaba con un ruido, ya no... O sea, la experiencia para mí ha sido totalmente radical y sobre todo, Lars, acuérdate de tu cambio, sí. De cuando cambiaste de tu coche de combustión sí. al eléctrico, cambió tu mentalidad. El anuncio, el famoso anuncio de Toyota, conduce como piensas. Yo hasta que no tuve un vehículo eléctrico no lo entendí. Ajá. Y ha bajado mi nivel de estrés, sí. Mi nivel de ansiedad. O sea, disfruto más de lo que es el entorno en vez de ir tan para adelante, corriendo, haciendo curvas. No. Disfruto de los paisajes, disfruto de la naturaleza. Me ha molado lo que has dicho de que vas por el campo y ves animales. No. Porque es que es verdad que nosotros vivimos cerca de campo también, y cuando estamos por ahí se nota cuando viene unos quads o una moto, se le oye a 3 kilómetros en general. Claro, te vas con una moto eléctrica y no molestas el entorno, ¿sabes? El sonido. También es contaminación acústica a veces, ¿no? Entonces es curioso esa diferencia con la moto eléctrica también. No, ya te digo, para mí fue una experiencia. De hecho, te invito, cuando quieras, hacemos una ruta eléctrica por la naturaleza. Sí. Porque Buzz también da esas experiencias, además. Sí. O sea, es que, claro, Buzz al final, nuestro principal parte del negocio son las motos, vender, pero hacemos mucho más. Porque hay muchísimas cosas alrededor, ¿no? Es como los coches eléctricos, pues hay cargadores, hay placas solares y eso, y con las motos es lo mismo, ¿no? De hecho, bueno, estamos intentando negociar una tarifa que sea la tarifa de luz Buzz, sí. Para precisamente nuestra manera de pensar, que es ético y sostenible, sí. Simplificar, porque las tarifas de la luz nos hacen mucho lío en ese sentido. Entonces, si pudiéramos ofrecer una tarifa a nosotros, sí. Que lo estamos negociando justamente, va a ser un cambio de mentalidad y sobre todo el cliente va a entender la experiencia Buzz, porque la experiencia Buzz consiste en comprar de una manera ética, simple y sostenible. Volviendo un poco a las motos, estaba yo pensando porque un 125 lo puedes conducir con carnet de coche y una moto eléctrica son 11 kilovatios, ¿no? Que puede tener en potencia sostenido, si no me equivoco. La homologación tiene vacíos legales, sí, ¿a que sí? Digamos, que son muy divertidos para nosotros. ¿Por qué son muy divertidos? Porque tú puedes tener las prestaciones de una moto de 1000 en un 125. Sí, mientras sea eléctrico, así. Claro, entonces, ¿cómo pasa esto? De hecho, lo quiero explicar bien porque la gente genera muchas dudas. Sí. En primer lugar, un motor eléctrico tiene una potencia nominal y una potencia pico. La potencia nominal no puede superar los 11 kilovatios, o lo que es lo mismo, son 15 caballos. Pero la potencia pico, yo puedo tener 50, 60, 70 caballos. Entonces... Ahí no hay límite. Realmente... Yo creo que aquí ahora mismo el límite está en la capacidad de producción de las marcas. Al final. No entiendo. A ver, ¿qué quieres decir con...? El conocimiento eléctrico no está a disposición de todas las marcas. No todas las marcas están capacitadas para hacer motores de 200 caballos de potencia. Al final eso es tecnología. Ah, vale, ok, entiendo. Por la serie de baterías... Pero no hay algo legal que dice la potencia pico no puede ser más que X kilovatios. Ahí lo desconozco.
Vale. O sea, Pero el nominal es lo que le limita, que si es 11 kilovatios, pues es un equivalente a un 125. eso es. De hecho, cuando apuramos en ciertas cosas, vamos a ser claros, muchas motos se capan electrónicamente. Las motos son mucho más potentes, pero al final los fabricantes, para evitar accidentes y demás, Claro. las capan y las regulan, sobre todo también porque así aumentamos la autonomía. ¿Y pasa lo mismo con las motos eléctricas también? ¿Con menos potencia, más autonomía? Porque en los coches eléctricos no siempre hay una relación directa entre eso, ¿no? Hay coches eléctricos potentes, con mucha autonomía, y menos potente, que con los mismos kilovatios horas sacan menos autonomía. Al final es eficiencia. Esto yo lo vi muy bien en una de las marcas, porque si tú pones ruedas más anchas, más rozamiento, al final puedes tener dos motores igual, dos controladoras igual, todo, pero si ya cambias simplemente las ruedas, ya vas a hacer 2 kilómetros menos en ese sentido. Entonces, ahí están los ingenieros realmente para saber qué es el equilibrio, qué es mejor, un caballo más o un kilo menos. Sí, efectivamente. Y las motos con muchísima potencia, pero que son equivalentes a 125, ¿no es un peligro para la gente? Por lo menos los que no tienen experiencia con una moto así. A mí me da respeto conducir un 0DS con 11 kilovatios de potencia nominal, pero sé que es una moto que pesa cientos de kilos, 200 kilos o más, y que tiene una velocidad punta muy alta, tiene mucha aceleración. ¿No hay un poco un vacío legal ahí que no es del todo seguro? A ver, en ese sentido, y yo lo tengo muy claro, el cliente final es consecuente, que no necesita eso como primera moto, por mucho que pueda, porque a mí todos los clientes que me han venido para ese perfil de moto, ya es un perfil que ha tenido moto, sabe lo que es una moto, no se ha sacado el carné porque la usa en circuito o simplemente porque no le ha apetecido, pero ahora puede, quiere y lo hace. No es una moto para un niño de 16 años, según entra, evidentemente. Pero tampoco tiene el poder adquisitivo para acceder a ese producto. Ten en cuenta que este producto se cataloga de una manera premium y tiene el mismo precio que tendría una moto de esas prestaciones. Entonces, la propia edad ya te hace de filtro. Y la gente que entra y critican las motos, no sé si es algo que realmente pasa en las tiendas, que tú lo sabrás ahí, pero en las redes, cuando yo publico una vídeo con una moto eléctrica, los primeros 20 comentarios es: pero yo necesito no sé cuánta autonomía, o si no hace 400 kilómetros, o no sé qué, pues no me sirve. ¿Pero eso es una realidad o es algo solamente que existe en las redes sociales, esa crítica? Bueno, si mal no recuerdo, el 90% de las personas no hacen más de 60 kilómetros diarios en desplazamientos. Entonces, el 90% de la población estaría cubierta. Al final, las redes son muy sensacionalistas. Mola mucho pinchar, picar, y realmente estamos expuestos a todo eso. Pero vamos, yo siempre animo a una cosa. Si no has probado, prueba. Pero no hables si no lo has probado. O me han dicho, pero ¿el cuñado del bar lo ha probado? ¿Habla con conciencia? Porque luego, una vez pruebas, esto es como ese yogur es malo o ese sabor es malo. Y luego lo pruebas y dices, pues a mí me gusta. Al final es como los colores. Hay diferentes opiniones. Lo importante, yo creo, que es respetarse entre unos y otros. Yo no abogo por prohibir la gasolina. O sea, en ese sentido. Yo lo que digo es que cada tipo de vehículo tiene sus necesidades, y para el uso urbano es perfecto. O sea, de hecho, ya te digo, a nivel mío de competición, a nivel diario, mi coche, todo es eléctrico. Y realmente me he enamorado. O sea, creo... Ya se te ve. Pero al final es abrir la mente. Claro. Que la gente pruebe, que conozca, que no tengáis miedo en ese sentido. Que es, pásate por cualquier concesionario Booth o por cualquier distribuidor y prueba el producto, que te lo expliquen, que te lo cuenten. Y luego tú saca tus propias conclusiones. Pero no nos quedemos con las conclusiones de me ha dicho un amigo que no ha probado, simplemente él ha leído que un vehículo eléctrico se queman. Todos sabemos que los vehículos de combustión se queman el doble que los vehículos eléctricos.
pero la prensa solo es sensacionalista con los vehículos eléctricos. Entonces, nosotros realmente lo que abogo y pido es que la gente pruebe. ¿Y la seguridad de una moto eléctrica es la misma que la seguridad de una moto de combustión? ¿Hay diferencia? Bueno, yo diría mayor, porque si se queman menos que los vehículos de combustión, ya Pero en digo ese yo, sentido... a ver, yo lo de que se queme un coche o no es algo que me preocupa, porque no me preocupaba con uno de combustión y no me preocupa ahora con uno de eléctrico, ¿no? Entonces, si uno se quema más o menos, no es que me da igual, pero no es un factor que yo tomo en cuenta a la hora de comprarlo, porque ambos se queman casi nunca, ¿no? Tiene que ser algo fuera de lo normal. Pero, digo yo, en estilo de conducción y sistemas de ayuda, ¿una moto eléctrica es igual de seguro que una moto de combustión? A diferencia de una moto de combustión, la moto de combustión suele tener freno trasero y delantero. En este caso, además, cuando frenamos con una eléctrica, el motor suele ir configurado para que frene además. Entonces, puedes reducir aún más la frenada. Si tú ante un accidente vas a tener el impacto a 10 metros y gracias a este sistema ya frenas un metro antes, ya has evitado un golpe. Entonces, yo diría que sí. Vale. Y cuando frenas una moto eléctrica con la rueda delantera, pues puede aplicar el motor de freno en la rueda trasera también, ¿no? Y tienes... Eso es. Un poquito más de equilibrado de frenar también. Sí, y además si añadimos ya el centro de gravedad, que siempre las baterías suelen ir posicionadas abajo y todo, es una manera de trazar. Te hace muy fácil el trazar en las curvas el vehículo eléctrico. Sí. Y asistentes de conducción como ABS y ESP también lo llevan, ¿no? Y es más fácil en una moto eléctrica que una de combustión. Al final, igual que en las de combustión, depende de lo que pagues. Si pagas, tienes más ayudas electrónicas. Yo la semana pasada estuve probando una moto que va destinada para las autoridades. Sí. Y esa moto ya venía con control de crucero adaptativo automático. ¿En serio? ¿En una moto? Te soltabas de mano y con el coche de enfrente, si iba a 90 y frena a 70, la moto sola frena. O sea, el nivel tecnológico y la calidad de producto, porque además las autoridades nos piden producto de muy alta calidad, yo he alucinado. Ahora mismo esa moto compite con la BMW, con la C650. Voy a decir la marca, QJ. ¿QJ? Sí. No me suena. ¿Debería sonarme? QJ al final es uno de los mayores conglomerados empresariales. Ajá. A nivel de la automoción. Sí. De hecho, marcas como Volvo, Polestar son suyas. Si mal no recuerdo, era el 10% de Mercedes-Benz también es suyo. Entonces, ya te estás diciendo que son gigantes. Me estás dejando en evidencia aquí que soy un ignorante en estas cosas, pero cuéntame. No. El grupo Geely le conoces. Sí, claro, obvio, sí. QJ es una marca de ese grupo. Vale, por eso te lo transmitía. Al final ellos no solo se dedican a vender coches, sino cualquier tipo de vehículo. Y las calidades de este último vehículo me han impresionado porque la calidad de rodadura, o sea, sin vibrar, cómo va el manillar que tú te sueltas de mano. El producto chino es de calidad ya. Sí es cierto que tiene su precio. Bueno, y habrá de todo. Si pagas, como dices, si pagas menos, no es de calidad. Como dice un buen amigo mío, si pagas cacahuetes, obtienes monos. Eso sí. Y la carga luego, antes comentábamos, hay baterías extraíbles y baterías fijas. La carga casi siempre en la moto va a ser en carga en AC, carga lenta, ¿no? Al final siempre va a ser en corriente alterna. Claro. En ese sentido, luego el transformador te lo va a poner a continua. Si es cierto que las motos de mayores prestaciones ya sí trabajan en continua, pero porque, claro, no van a 48 voltios. Van al final a voltajes bastante más extremos. ¿Y cuáles son los que trabajan en corriente continua? Yo conozco el Harley Davidson, el Livewire y pocos más. No, bueno, Cero. ¿Pero Cero tiene con cargador de CCS también? CSS combo no. Ah, bueno, claro, ya he entendido. Pero es que yo me refiero a la carga directamente, el tipo de carga que Enérgica también funcionaba así. Sí. Ahora a ver si hay suerte y se salva de la criba. Pero en ese sentido, ¿cómo se llamaba? Hay marcas de alta potencia tipo Verge, también son de corriente continua. Ten en cuenta que ahí estamos hablando de motos
de más de 200 caballos eléctricos. Ya. O sea, yo para una equivalencia muy básica que hago, yo los motores de 3 kilovatios, que en eléctrico serían como 4 caballos y medio, dan exactamente las mismas prestaciones que lo que daría un vehículo de combustión de 10 caballos. O sea, con la mitad de potencia tenemos las mismas prestaciones. Ajá. Entonces, en este caso del acero, que ya son motos de 100 caballos, estamos hablando que pelean en prestaciones con motos de 200 caballos. Y lo mejor de todo... Con la entrega de potencia, con el par y desde 0 revoluciones y ya van. Eso es. Y luego, bueno, Cero además es tecnológicamente las ayudas que tiene a la conducción, con el control de tracción de Bosch, con el ABS también de Bosch, y siempre apoyados en grandes fabricantes, porque lo que quieren estas marcas es dar calidad y por eso las abanderamos, porque nosotros creemos en la calidad. No nos interesa motos que no se puedan reparar, motos que se rompan. Al final, yo lo que vendo es calidad. Y la carga, entonces, en corriente alterna, ¿por qué no ponen un cargador CCS y corriente más rápida y más puntos de recarga en viajes? ¿Por qué no lo ponen? Es una cuestión de voltajes, en ese sentido. Tú piensas que, como te vi el otro día, con los cargadores de 150 kilovatios, estamos hablando que a lo mejor una moto eléctrica pequeñita, normal, tiene 3 kilovatios. No sé cuánto tiempo tendría que estar enchufada y, sobre todo, hasta qué nivel el inversor va a poder gestionar eso en un tamaño... Así de pequeño de batería, ¿no? Eso es. Al final, son barreras tecnológicas que los ingenieros van sorteando. Esto, voy a decir una cosa muy clara. En estos 7 años ha evolucionado una burrada. Yo al principio pensaba que eran motos simplemente del punto A al punto B, pero ya han añadido un componente pasional y que mejora sobre todo la gasolina, la calidad de rodadura. Es como cuando un coche, tú notas que cierras bien la puerta, que está todo en su sitio. Ya están en ese momento y lo que va a salir ahora va a ser impresionante. Y si yo tuviera un tío de 47 años, pesando 90 kilos, tuviera que comprarme una moto eléctrica, ¿qué moto debería estar mirando yo para un uso mío? Bueno, como antes te he dicho, vamos a hacer el test. Venga, vale. Si quieres lo hacemos. Venga. ¿Para qué la vas a usar la moto? Para ir unos 80 kilómetros al día, más o menos, pero no todos los días. Los días cuando hace bueno, si no, pillaría el coche, por ejemplo. ¿Qué velocidad punta deseas que tenga la moto? Lo suficiente como para ir seguro en autopista. ¿120 o más? Bueno, si puedo correr más no me importaría, pero vamos, que mínimo 120, sí. Al final, ten en cuenta que yo te voy a dar velocidades. Sí. Que la que tú quieras, 120, 130, 140. Lo que sí, a mayor velocidad, mayor coste. Sí. ¿Qué estética de moto te gusta? ¿Naked, scooter, campo? A ver, yo, que soy un tío grande, creo que un scooter me queda muy, muy curioso, que parezco un dibujo animado encima de un scooter aquí, así. Yo creo que algo más bien como... A ver, por referencia, por ejemplo, el Velka Vortex me gusta como la estética. Que como es de moto, no lo sé. Pero me gusta, por ejemplo, la estética de una moto así. No, es una moto grande, al final, y es la única custom del mercado. Sí. Lo bueno es que con esa moto haces más de 100 kilómetros holgadamente. De hecho, en homologación serían 220, pero en condiciones normales de uso andará entre 120 y 140. Cuando hablo es condiciones normales de uso. Ir a más de 100, o sea, no mirar el acelerador. No mirar el que gasto. No te agobies. Porque evidentemente si empiezas el acelerador a no acelerar tan fuerte y demás, pues la autonomía se amplía bastante. Claramente. Pero, por ejemplo, volviendo, ya tenemos una estética naked y ¿una estética precio. qué, perdona? Naked Custom, por decirlo así. Sí. Y luego te hago otra pregunta. ¿Cuánto te quieres gastar? Antes de responder eso, cuéntame cómo son las ayudas que se dan para las motos, porque eso va a afectar a la respuesta, ¿no? Porque ahora hemos vuelto a tener el plan Moves 3 y ahí entran las motos también, y luego hay otros de la comunidad y esas cosas, ¿no? Que bajan también. Sí, al final las ayudas es algo muy simple. Es por comprar un vehículo eléctrico, te damos una cantidad de dinero. Hay que cumplir la norma, que al final la norma es
a cualquiera. No hay que achatarrar un vehículo para recibir esos 1.100 euros. 1.100 euros son por una moto. En un 125 en L3 de manera estatal, sí. Luego, por ejemplo, hay ayudas autonómicas que ya sí bajan a 600 y 700 euros, pero esas no serían para todos y sobre todo se podrían para el ciclomotor, esas ayudas autonómicas. Pero al final las ayudas son diferentes para cada comunidad. Aunque hay una ayuda estatal, que es la que abarca todo, que se acaba de aprobar además, sí. En ese sentido. De hecho, todavía no he tenido tiempo de leer el BOE, porque la semana pasada cuando se aprobó en el Consejo de Ministros no lo publicaron. Pero al final es una apuesta clara. Yo lo que tengo claro es que la persona que se compra un vehículo eléctrico es una persona culta, tiene una visión a largo plazo, sabe que va a ahorrar. Ten en cuenta que los costes de estas motos, en cuanto a los 100 kilómetros, estamos hablando, dependiendo de la moto, pero entre 30 y 80 céntimos los 100 kilómetros. Porque ¿cuánto puede gastar una moto en uso mixto, en kilovatios hora por 100 kilómetros? Aproximadamente unos 3-4 kilovatios. Lo que gastaría un 125. ¿Por 100 kilómetros? Sí. Muy poco me parece. Al final es muy poco peso, son motores eficientes. Ajá. Ten en cuenta que luego la frenada regenerativa también ayuda. Al final es lo que están haciendo. Curioso, ¿eh? Un coche, estamos acostumbrados a que un coche eficiente son 15, ¿eh? Sí. O 13 en ciudad o lo que sea. Pero vamos, así que un tercio de eso puede gastar. Al final también, bueno, tenemos mucho menos de un tercio de peso. También, es verdad. Vale, entonces, si dices que se puede ayudar, ¿y hay un tope de precio para la moto para conseguir las ayudas? En el plan Moves 3 eran 9.990 más IVA, o 99. Sí. Vamos, 10.000 para no olvidarnos el numerito, ¿no? Pero luego vamos a ser claros. Todo quien hizo la ley hizo la trampa. Tú puedes vender la moto a ese precio y el demás importes son extras. No te entiendo. ¿Qué extras? Yo qué sé, Al final, tú la moto sí. la puedes vender, por ejemplo, vamos a pensar un acero. Sí. Vamos a hablar. Un acero realmente vale, dependiendo del modelo, pero bueno, creo que empieza la gama básica en unos 12.000. Ahora justamente abaratan costes. Y luego tú te puedes gastar hasta 30.000. Yo te puedo vender la moto sin batería y venderte la batería aparte con un sistema de alquiler o cualquier. Entonces estaríamos dentro de la norma. La moto no vale más de los 9.999 euros más IVA. Ajá, entiendo. Entonces, quien hizo la ley hizo la trampa. Vale. No estamos haciendo absolutamente ninguna trampa, pero le hemos vendido la moto al precio que nos pide el Estado. Entonces, es compatible con las ayudas. Entonces, digo yo que yo creo que tanto no me... Yo no soy motero, entonces entrar a gastar tanto, no. Si ponemos un par de ejemplos, ¿no? Sí. Uno por 3.000 o algo así, incluyendo las ayudas, y uno por 5 o 6.000 y no más. Vale, siempre incluye... Al final la Belka Vortex, en este caso, tiene un precio sin ayudas y sin nada de 7.000. A ver, he dicho eso porque conozco pocos y es una que estéticamente me ha parecido bien. Pero no, la moto es chula. Belka, además, responde muy bien en sus condiciones de garantía y es importante tener un distribuidor y qué mejor que apoyar a alguien español. Yo aquí lo que te diría es algo tan simple como cumple todas tus necesidades. La moto corre más de 120, hace más de 100 kilómetros. La única que nos ha faltado, la única pregunta era ¿batería extraíble o fija? Bueno, yo tengo garaje, así que me da un poco igual. Entonces podrías cargar directamente en un tipo 2, en corriente alterna, y ya estaría. En ese sentido. Yo ahora lo que te animaría es a probarla y cuando bajes con una sonrisa es el momento perfecto para la venta. Ya me lo tienes vendido, ya lo veo venir. Y si tuviera que... Y eso, esas has dicho unas 5 o 6.000, incluyendo ayudas, ¿no? Según equipamiento, me imagino. Y si tuviéramos que buscar algo un poco más económico, ¿qué mirarías? A ver, un poco más económico, bajando como 2.000 euros, yo aquí te tendría que cambiar al scooter ya. Vale. ¿Por qué? Porque al final, ten en cuenta que las motos naked tienen menos espacio, no están concebidas para carga ni nada, es más un componente pasional, y la scooter sí está concebida más para uso de trabajo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la Segway E300 es una moto de 125 que en cuanto a potencia y prestaciones, estamos hablando que
compite con una Yamaha de más de 500 centímetros cúbicos. Teniendo esa experiencia, esa autonomía, que es una moto que ya se pone a 115, 120, tiene hueco además para guardar el casco. Entonces, en ese sentido... Oye, no es tontería eso, ¿eh? Eso es bastante importante a veces, ¿sabes? No, mola ir cargado con él. Claro, o si no, se podrá poner un baúl atrás también. Eso siempre. Sí. Eso siempre. Casi eligiendo la moto que tú quieras, ¿no? También. Pero en definitiva, yo lo que te animaría sobre todo es a probar y que seas tú mismo el que se convenzca cuál es tu moto ideal. Yo nunca me voy a posicionar por marcas porque al final a mí lo único que me interesa es algo tan simple como tener soporte. Si están en booth, es calidad. En ese sentido. Vale. Así que tendré que probar el Belka Vortex y el Segway. A ver qué tal. Sin problema. De hecho, te dejaremos más motos para hacemos una comparación y todo, porque la verdad es que no vamos empezando desde cero. Es una curiosidad que tengo, ¿no? Porque al final, pues yo vivo en un sitio donde no hay transporte público y yo tengo dos alternativas, es coche o moto, ¿no? Y así habrá mucha gente como yo. Sí, al final lo bueno de la moto es evitas atascos, aparcas en la puerta, es económica de mantener, económica en cuanto a impuestos. O sea, de hecho, la moto eléctrica, la mitad de ayuntamientos no cobran ni un euro, te eximen directamente. Pues habrá que probarlo. ¿Dónde tenéis una tienda en Madrid, verdad? Tenemos una tienda en Madrid, en Sor Ángela de la Cruz. Es verdad, sí que lo he visto por ahí, sí. Y bueno, en Barcelona, en Mallorca, en Burgos, Santander y Benidorm, que es un destino perfecto para... Yo creo que voy a ir a Benidorm a probarlo ahí, que mejor así, ¿no? Vas a disfrutar porque además Benidorm es una ciudad que tiene montaña, tiene playa y tiene jaleo. Venga, pues vamos a hacer eso. ¿Qué espera Bus Motors en el futuro? Tú has dicho que tienes hasta ambición de bolsa y cosas más grandes, pero ¿dónde vais? Bueno, ahora estamos logrando todos los logros, difundiéndolos y sobre todo el objetivo es crear un movimiento, crear donde la gente se sienta una experiencia de compra, donde se dé cuenta que es aquí donde me dicen las cosas muy claras de una manera simple. Ahora... El primer paso que vamos a hacer es, nosotros asesoramos en pliegos para la administración pública y sabemos que con las ayudas de los fondos Next Generation 2025-2027 van a entrar 2.700 millones para renovar flotas de la administración pública a vehículos eléctricos. Entonces, queremos competir por esos grandes contratos y por eso pedimos la ayuda y hacemos una ampliación de capital. Además de hacer esa parte... Ya de que tenemos experiencia, queremos seguir dominando el mercado y abrir otras 6 tiendas más. 2 de ellas, una va en Lisboa y otra en París. Y, por si fuera poco, vamos a hacer una pequeña piloto enfocada al mototaxi. ¿Al mototaxi? ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Es súper divertido porque además vamos a competir directamente con el transporte público de tú a tú. Sí. Y la mayor ventaja competitiva es que vamos a hacer 3,5 kilómetros de transporte por 3,5 euros. Pero espera, mototaxi, ¿viene una persona en una moto y yo me siento atrás o cómo funciona eso? Eso es, tal cual. Te daríamos tu equipación de moto, con sus protecciones, etcétera. Te abrazarías al rider. Y vas de paquete y al conductor durante escasos 5 minutos que va a durar el trayecto, porque al final son 3,5 kilómetros. Sí. Pero sobre todo lo que vamos a dar es una fluidez a la ciudad y una comunicación totalmente diferente. Pero ahora estáis entonces buscando ampliar capital para poder abrir esas 6 tiendas, me has dicho. Sí. 4 en España y 2 en el extranjero. Eso es. Vale. Realmente yo como ser humano, yo mis sueños ya lo he escalado todo lo posible. Ahora necesito un empujón y un apoyo de gente que entienda que la movilidad eléctrica no es el futuro, sino ya es el presente. Se está imponiendo y las producciones son mucho mejores. Entonces, en base a la experiencia de compra que tenemos, en base al sueño que tenemos, deseo y sobre todo puedo hacer partícipe y doy la oportunidad a la gente de ayudarnos y empujar en este movimiento. Porque ¿cómo creéis que empezó Tesla
Apple, al final, todos empezaron con un problema, una solución, mucho esfuerzo de los CEOs, que en mi caso, quien me conoce sabe que sábados, domingos, incluso hasta altas horas de la tarde, de la noche, porque hago de todo. Yo me acuerdo cuando empezamos, yo era seguridad, limpieza, comercial, mecánico. No es eso de que entras y dices, no, yo no hago el café aquí, yo hago el café los jueves, que no, así no. Pero al final es verdad, un negocio se construye a base de hay un problema y vamos a poner una solución, no a base de que quiero entrar y ganar dinero. Si eso es el objetivo desde el principio, vas a fallar. Hombre, mis expectativas económicas se superaron hace mucho tiempo. Pero ganar dinero es un requisito para tener un negocio, pero el objetivo tiene que ser otro. El objetivo mío es más ético, en ese sentido. O sea, algo tan simple, cuando yo veo datos tan importantes que en el último año he ahorrado 8 millones de kilos de CO2 a la atmósfera, bueno, he puesto mi granito de arena en la contaminación. 8 millones. ¿Cuántas motos habéis vendido en bus desde el principio? A ver, ¿tienes el Bueno, número? desde el principio serán cerca de 3.000. Vale. O sea, desde el principio de todo. Y ya no es solo eso. En flota de gestión creo que eran 20.000. Gestionamos 20.000, porque hay motos que nosotros no vendemos, pero sí reparamos, sí mantenemos y sí gestionamos. Porque al final no olvidemos que igual que la venta es una pata muy importante en la empresa, la reparación es otra. Claro. Y sobre todo los puestos de trabajo que generamos, la comunidad, porque tenemos una comunidad muy importante que se viene con nosotros a las papanoleadas, a tomar un café, a comerse un torreno. Sí, a las rutas y historias así. Y va para arriba el mercado de las motos también. ¿Va a haber más motos eléctricas o está estancado? Yo qué sé, hay tantos bulos y tantas historias, pero ¿cómo va realmente? ¿Se venden más? ¿Se vende menos? Nosotros cada vez vendemos más. Sí. De hecho, tenemos un 92% de cuota a nivel particular, donde tenemos tienda importante, y nosotros estamos generando el mercado. El mercado está súper divertido. Ten en cuenta que es un mercado que está creciendo, que cada vez... yo llevo 18 marcas, pero en España hay 250 marcas. Así que hay muchísimo por donde elegir y donde pelear. Fíjate el filtro que nosotros hemos hecho para solo quedarnos con 18 motos. Y sobre todo el problema no es lo que hay ahora, es lo que viene, lo que va a evolucionar, cómo se va a implantar, cómo van a bajar los precios, O sea, al final todo esto pasará. De hecho, yo estoy persiguiendo poder vender... Bueno, ya hemos vendido motos de 125 por 2.000 euros nuevas. O sea... tú vas a por una moto de combustión y es más cara. Y yo te estoy hablando de esos 2.000 euros sin ayudas y sin nada. Y vamos, más cara en precio de adquisición, porque sin pensar en mantenimiento y el uso, Bueno, y después de unos años a comprar coches ya sabemos que ya es otra cosa totalmente. Ahí sí pensamos con visión. Sí. Yo tengo muy claro que te vas a dar cuenta que es rentable. Porque luego tú has amortizado el vehículo y lo sigues usando. El vehículo no muere. No hace falta comprarte otro, ¿no? Sigue usándolo. Oye. Y ya es kilómetro gratis, como digo yo. Claro. Y si encima tienes más seguridad de que no te lo vayan a robar, pues mejor todavía, ¿no? Sí, mira, hay una cosa muy buena que normalmente las motos de combustión no miran, pero la moto eléctrica en general, Sí. el 80% de las motos van conectadas. ¿Qué quiere decir? Que tú desde el móvil puedes ver toda la información, cómo está el estado de carga, los kilómetros que tiene, dónde está la moto, que es súper importante. Incluso en algunas marcas tú le puedes compartir la llave a un amigo, a tu pareja, para que coja la moto y se vaya sin tenerla físicamente. Muy bien, curioso. Pues ya hablando del futuro un poco, ¿qué papel crees que la movilidad compartida, las motos de uso, que no lo compro, pero si no me suscribo a un servicio y eso, ¿qué papel crees que eso juega en las ciudades en un futuro? Es un papel importante porque nos hacen de autoescuela. La gente siempre prueba, porque precisamente no lo conoce, dice, bueno, voy a conocer un poquito, voy a probar una hora, voy a probar un día, voy a probar un mes, y luego, cuando ya ha sacado su conclusión final, siempre acaba comprando, porque es mucho más económico a la larga. Así que más que competencia, es una forma de captar nuevos clientes también. Es una autoescuela para nosotros. Qué bueno. Yo lo tengo clarísimo. Qué bueno. Así que todo para arriba con bus motos y las motos eléctricas, ¿no? Al final, tengo clarísimo que esto es una bola imparable. Hemos crecido muchísimo. Hay mucha gente que nos apoya, nos arropa. De hecho, falta para terminar en torno a un 19%
para cerrar la ronda. Eso es un empuje brutal. Y para nosotros... ¿Tenéis una fecha para cerrar la ronda de inversión? El 22 de abril cierra. Vamos, que dentro de nada. Sí, cerraría. Hasta ese momento podemos, por tan solo 500 euros, ser dueño de la SL que estoy construyendo yo, en ese sentido. Y serías como un inversor más que apuesta, y sobre todo lo que hacemos es dar un plan de dividendos en el cual, por tan solo 1.000 euros, pasados 4 años, le entregaríamos 1.470. ¿Cómo lo conseguimos? Porque claro, hubo un comentario en las redes que me dice, no, pero un ROI del 47% es imposible. Digo, para. No es un 47% anual, es un 47% pasados 4 años. Yo la rentabilidad el primer año que te doy es un 6%. El segundo, un 7%. El tercero es un 9% y el cuarto es un 10%, si mal no recuerdo con las tablas. Y luego te ofrezco una oferta de recompra, porque yo quiero que esas participaciones vuelvan a mí, porque no quiero perder el control de mi SL, y te la recompro a un 15% más. Cuando sumamos todos esos, ese es... Ya te llega a los 47. El 47% del ROI, el cual, ¿cuánto te da tu banco por tener el dinero ahí? Notablemente menos que eso. No, al final aquí... Pero bueno, claro, pero ahí cada uno tiene que mirar pues dónde quiere invertir y colocar su dinero. Y yo creo que lo que vamos a hacer es poner en la descripción debajo de este vídeo, de este audio, según donde la gente nos está escuchando o viendo, pues ponemos un link y la gente lo puede explorar ahí, a ver cómo funciona eso de la ronda de inversión ahí. Te lo agradezco. De hecho, tenemos... todo esto está basado en los datos reales de los últimos 3 años, y en los últimos 3 años hemos dado una rentabilidad de un 8,7. Al final, no estamos vendiendo la moto. Simplemente hemos mirado lo que hemos hecho y estamos dando lo mismo. Bueno, pues allá cada uno a mirar lo que le conviene, pero ahí dejo la oportunidad por si a la gente le interesa, ¿no? Y nada, agradecerte mucho que hayas venido aquí a contar la historia de la moto y de Bus Motos, y desearte mucha suerte con el futuro, y espero que dentro de pocos años te vemos salido en bolsa y con un imperio de tiendas de motos Bus Motos, ¿no? Será un trabajo duro, vale. Sabemos que no va a ser fácil. Sé que ya he renunciado a muchas cosas en mi vida, a tener familia, a parejas y demás. O sea, pero al final es mi sueño y quiero construir. Yo disfruto construyendo y haciendo cosas, y si encima podemos hacer un mundo mejor, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pues perfecto, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí con esa reflexión de Francisco. Así que muchas gracias a vosotros por escucharnos aquí en el podcast, por vernos si nos estáis viendo en YouTube o otra plataforma. Nos vemos en breve con otro podcast, nos escuchamos en breve con otro podcast de Todos Eléctricos. Chao.